Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo, tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Me quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza. Palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto. Muy buenas noches, hermanos, amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. La verdad que, muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes esta grabación. Y hermanos, espero que estén pasando un hermoso tiempo de Adviento, que sea de mucha transformación interior, de mucho encuentro con Jesús. Y si no es así, pedirle la gracia, ¿no? Al Espíritu, orar al Espíritu Santo para que así sea, para que el Señor nos dé la gracia de la conversión, que es lo que buscamos en este Adviento, ¿no? Una conversión, una transformación de nuestro corazón. Y por eso quise empezar con esta canción a María, María de la Alianza, porque a través de María nos llega la salvación, porque a través de María nos llega el sol que nace de lo alto, Jesucristo nuestro Señor. Y si meditamos un poco en las letanías, que son tan hermosas, es bonito rezar el rosario y rezar las letanías meditándolas, ¿no? La verdad que uno va viendo todos los títulos que María tiene y cuántos más le podemos añadir, ¿no? Pero algunos de esos títulos que realmente nos hacen pensar en la grandeza de nuestra Madre, ¿no? Puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, ¿no? Templo del Espíritu Santo, honor de los pueblos y tantas cosas con las que podríamos contemplar y quedarnos orando y meditando en esas letanías que nos hacen pensar en Jesús, porque el misterio de María no se entiende sin el misterio de Jesús, del Verbo encarnado, que es lo que vamos a contemplar ahora en estos próximos días, ese nacimiento de esa salvación. Llega la salvación. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Y ese sol es Jesús, ¿no? Ahí lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Ese sol es pequeñito, ¿no? Ese niño frágil, pero que es nuestra salvación. Contemplar la grandeza en lo pequeño, ¿no? La grandeza en la fragilidad, la grandeza en la inocencia, en la pureza, en la ternura. Es el misterio más grande que podemos contemplar, es el misterio de un Dios escondido, ¿no? Un Dios maravilloso, todopoderoso, que elige esconderse, que elige ser pequeño. Y a la luz de este misterio de la Navidad me gustaría que podamos hoy hablar de una meditación de que nos propone San Ignacio también, porque tenemos que seguir con los ejercicios que ya los teníamos un poquito dejado de lado, aunque no me olvido, por supuesto, que no me olvido. Hay tantas cosas para compartir, ¿no? Tantas cosas para meditar, para charlar, para aprender juntos, para reflexionar. Pero bueno, vamos a seguir un poquito, porque este misterio tiene que ver de la Navidad, está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Hoy vamos a hablar de los tres modos de humildad que nos propone San Ignacio en el número 164. Y esto está después de la la meditación, no es contemplación, es meditación, de los tres binarios de hombres, los tres prototipos
de hombres ante la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué disposición? ¿Cómo está mi corazón ante lo que Dios me propone? ¿Quiero que Dios se acomode a mis deseos? ¿Quiero que la voluntad de Dios sea compatible con lo que yo quiero, con mi voluntad? ¿O quiero que mi voluntad se ordene y se dirija hacia la voluntad de Dios? Que al fin y al cabo, la voluntad de Dios siempre está en consonancia con mi felicidad. Pero muchas veces quiero que Dios se adapte y como que venga a donde yo estoy, ¿no? Venga a lo que yo quiero. A esas malas decisiones que tomamos en la vida, muchas veces equivocadas, y queremos distorsionar la realidad y hacer de cuenta que eso que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Y en realidad estamos a lo mejor en una situación de pecado, ¿no? Una situación no querida por Dios. Y eso es lo que tenemos que meditar y profundizar y seguir profundizando en esta realidad que como seres humanos nos envuelve también nuestra fragilidad, nuestra miseria, ¿no? Nuestra oscuridad interior, nuestros deseos desordenados, nuestras inclinaciones desordenadas. Y tenemos que ver cómo tenemos, mirando a ese niño pequeño que viene, ¿no? Humilde, nosotros ser humildes como Jesús, ¿no? Y fíjense que San Ignacio nos va a decir en el 164, antes de entrar en las elecciones para hombre afectarse a la vera doctrina de Cristo nuestro Señor, aprovecha mucho considerar y advertir en las siguientes 3 maneras de humildad, y en ellas considerando a ratos por todo el día, y asimismo haciendo los coloquios según que adelante se dirá. Es decir, para que el hombre pueda ser afectado, para que nuestro corazón pueda ser afectado a la verdadera doctrina de Jesucristo, a la vera doctrina de Cristo, aprovecha mucho considerar estas 3 maneras de humildad que vamos a hablar ahora. Porque Cristo fue humilde, porque Cristo fue pobre, porque Cristo fue escondido, eligió el camino de lo escondido, ¿no? Eligió el camino del silencio, de la humillación, eligió el camino del abajamiento, de la kénosis. Entonces, nosotros para poder ser como Él, tenemos que seguir sus pasos. Pero hay como unos grados de humildad, ¿no? Otros santos tal vez van a presentar más grados de humildad, lo van a presentar de distintas maneras, pero al fin y al cabo viene a ser lo mismo, ¿no? Configurarnos con Jesús, terminar siendo como Jesús, ¿no? Y así llegar a la santidad, que siempre es la meta, debería ser la meta de todo cristiano, ¿no? Debería. Y es algo que en mis vivos y en mis reflexiones siempre me gusta recordar porque es algo que lo tenemos ahí un poquito al costado, como que pensamos que es algo para algunas personas especiales, ¿no? La primera manera de humildad, dice San Ignacio, es necesaria para la salud eterna. Es a saber que así me baje y así me humille cuanto en mí sea posible para que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor. De tal suerte que aunque me hiciesen Señor de todas las cosas criadas en este mundo, ni por la propia vida temporal, no sea en deliberar de quebrantar un mandamiento, quier divino, quier humano, que me obligue a pecado mortal. Muy bien. Primer modo de humildad es de la obediencia a los mandamientos, ¿no? Es obedecer la ley de Dios. Esa ley de Dios que está escrita en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar su santo nombre en vano, ¿no? Y amar al prójimo como a ti mismo. Santificar las fiestas. Honrar padre y madre. No hurtar, no matar. Todo eso ya Dios lo puso desde el Antiguo Testamento y está escrito de alguna manera en nuestros corazones a través de la voz de la conciencia, que me va marcando el camino, ¿no? Si bien mi conciencia puede perfeccionarse, podemos educar a nuestra conciencia, podemos hacer que esa conciencia se aprenda, ¿no? Crezca, ¿no? Y haga un discernimiento más profundo y más fino de lo que es pecado y lo que no es pecado, de la verdadera moral cristiana. Pero hay algo en nuestros corazones que Dios puso como una brújula que nos lleva a comprender cuando hacemos algo que ofende la ley de Dios, ¿no? Por ejemplo, si una persona comete
un robo, en su corazón sabe que eso está mal, ¿no? Hay como algo, como una voz de la conciencia que te indica que eso está mal, ¿no? Bueno, y así podemos decir de otros ejemplos, ¿no? Pero, porque eso es algo que Dios puso en nuestros corazones, ¿no? Más allá de las creencias o de cada ser humano, ¿no? En este mundo, Dios puso esa ley natural en nuestros corazones de alguna manera. Ahora se perfecciona cuando damos el paso de fe y conocemos a Jesucristo y abrazamos la fe, ¿no? Y ahí empezamos, y cuando también no solamente abrazamos la fe, sino que la conocemos, ¿no? Conocemos lo que Dios nos pide a través de la palabra de Dios. Y aquí, como dije antes, bueno, es el orden de los mandamientos. Y es aquella persona que no quiere perder de ningún modo y bajo ninguna circunstancia su salvación, la salvación de su alma. Y no se va a poner en ese peligro de tomar un camino equivocado o elegir aquello que la lleve al pecado mortal, ¿no? Que la lleve a quebrantar un mandamiento. Y aquí podríamos buscar en los mandamientos de la ley de Dios, como les dije antes. Amar a Dios sobre todas las cosas, estuvimos diciendo, y al prójimo como uno mismo, y a partir de esos dos mandamientos que son los más importantes, de acuerdo a lo que nos dice Jesucristo en el Evangelio, podemos dilucidar los demás mandamientos: no matar, no hurtar, no dar falso testimonio, no desear la mujer de tu prójimo, no fornicar, santificar las fiestas, en fin. Podemos ir pasando mandamiento por mandamiento como para hacer un pequeño examen de conciencia, ¿no? Ahora bien, esto es un primer grado de humildad. Vamos al segundo grado de humildad, que es más perfecto todavía que este primero. Podríamos poner como que, o decir, o reflexionar como que pareciera que el primero fuese como lo mínimo para salvarme, ¿no? No voy a cometer ningún pecado mortal que me quite la salvación, ¿sí? Como siempre estando desde lo mínimo, ¿no? Pero si yo quiero ir a más, y si yo quiero crecer en la vida espiritual, y si yo quiero asemejarme más a Jesús, tengo que ir seguir en ese camino de perfección y en ese camino de conversión, seguir creciendo, y voy a pasar a un segundo grado que dice: la segunda es más perfecta humildad que la primera. Es a saber que si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi alma. Y con esto, que por todo lo criado ni porque la vida me quitasen, no sean de liberar de hacer un pecado venial. El primero, recapitulando, el primero no quiere hacer de ningún modo y en ninguna circunstancia un pecado mortal que quite la gracia y pierda la salvación. Pero este segundo, que va por el camino de la perfección y de los que buscan asemejarse a Jesucristo, obviamente es aquel que es indiferente, ¿no? Como nos presenta San Ignacio en el tercer binario. Fíjense que tiene una semejanza, ¿no? Bueno, muy bien, entonces decimos esto, ¿no? Del tercer binario, que es aquel hombre que es indiferente, que lo único que le interesa y lo único que está por encima de todas sus inclinaciones, sus afecciones, es la voluntad de Dios, está primero. Entonces dice: no importa, dice San Ignacio, si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a vida larga que corta, a querer honor que deshonor, ¿sí? Riqueza que pobreza, ¿no? Y si uno se pone a mirar la vida de los santos, ¿no? Como ellos son capaces de ver a Dios en todas las cosas y son capaces de vivir y sobrevivir en un montón de situaciones, ya sea de abundancia, ¿sí? De que Dios les permite tener, eh, digamos, una situación de abundancia, ¿no? Material incluso, como le pasó a Job, por ejemplo, que tenía riquezas, ¿no? Materiales, tenía hijos, tenía esposa,
estaba pero más que bendecido, pero también estos santos que supieron alabar a Dios en la abundancia, ¿no? Cuando lo tenían todo, entre comillas, supieron alabar a Dios y engrandecer el nombre de Dios también cuando no lo tenían todo, ¿no? Cuando no tenían nada, cuando Dios los despojaba, como le pasó a Job. Ahí tenemos un ejemplo bien iluminador, el ejemplo de Job, para que veamos lo que es la indiferencia ignaciana. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, podríamos decir. Y lo mismo, bueno, vemos al apóstol Pablo pasando un montón de penurias, de tribulaciones, ¿no? De persecuciones por el nombre de Jesucristo, pero a él lo único que le importaba que era anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo, y para él las persecuciones eran su gozo también, ¿no? Porque de alguna manera lo asemejaban más a Jesús. Y así podemos decir de tantos santos y sobre todo en los primeros siglos de la Iglesia, los mártires que daban su vida por Jesús y vivían esta indiferencia, ¿no? No querían más riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta. Lo mismo el tiempo en que vivimos en este mundo, ¿no? La vida, ¿no? Es un misterio tan grande la vida y es tan maravilloso vivir. Pero aquel que busca realmente la santidad no le va a interesar vivir muchos o pocos años, sino los años que Dios quiera y cumplir en esos años que Dios dispone para cada uno de nosotros la voluntad de Dios. ¿Sí? Que yo, Señor, por ahí mi oración tendría que ser que, Señor, no importa cuándo me vas a llamar, lo importante es que me encuentres cumpliendo tu santa voluntad. Que cuando me llames a tu encuentro, yo pueda ir a tu encuentro con el corazón gozoso de haber cumplido en este mundo tu voluntad, ¿no? Eso es lo que tenemos que pedir, esa gracia al Espíritu Santo. Pedir al Señor esa gracia de poder vivir y dar, y cada paso que damos, que sea un paso que dé gloria a Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Por eso es tan importante entender lo que es la indiferencia. No se trata de que no nos importan las cosas, se trata de que amamos con todo el corazón aquello que hacemos, por lo cual trabajamos, por lo cual estamos en este mundo, pero sabiendo que nuestro corazón está en el cielo, porque lo más importante es que eso, a lo cual yo me aboco, sea un medio para el fin de mi vida, que es Dios, que al fin de cuentas, como dice San Ignacio, es alabar, servir y hacer reverencia a Dios nuestro Señor en el principio y fundamento. Bueno, vamos a seguir. Y el santo es aquel que por ninguna razón ni circunstancia quiere cometer ni siquiera un pecado venial, porque sabe lo que es, va comprendiendo la magnitud de lo que significa el pecado, la fealdad del pecado. La fealdad del pecado, que lo aparta del amor de Dios. Más allá de que no, por ahí el pecado venial no te quita la gracia. Pero no significa eso que uno va deliberadamente va a cometer un pecado venial. ¿Por qué? Porque sabe lo que significa el pecado en sí mismo. Los santos, en la medida que se van acercando a la luz, van viendo la fealdad de su alma, ¿sí? Las cosas donde tienen que seguir siendo transformados. Y van comprendiendo que a los ojos del mundo, tal vez eso que a los ojos del mundo no es algo malo, sino que todo lo contrario, el mundo alaba esas cosas, a los ojos de Dios eso se convierte en algo terrible, ¿no? Porque me quita la posibilidad, en primer lugar, en el pecado mortal, de la salvación de mi alma, pero en el pecado venial afea, ¿no? Mi corazón, mi espíritu y mi alma. ¿Sí? No me permite alcanzar la altura de Jesucristo. Entonces, el santo es aquel que quiere ser como Cristo y por lo tanto va a quitar todos los impedimentos, todas las cosas que no le permitan alcanzar la altura de Jesús, la altura de Jesucristo, la estatura, ¿no? Podríamos decir, como dice la palabra de Dios.
y estar en esa carrera, ¿no? Aunque no lo he alcanzado todavía, dice el apóstol Pablo, pero sigo en esa carrera, dice él, ¿no? Y luego la humildad perfectísima, que es aquella que incluye la primera y la segunda, sí, incluye la primera y la segunda. La primera era la de los mandamientos, ¿no? No querer ofender a Dios en pecado mortal de ninguna forma, en ningún momento, forma o circunstancia. La segunda, ningún pecado venial y ser indiferente ante las cosas criadas. Y la tercera es perfectísima, esa es la más agradable a Dios. ¿Por qué? Cuando incluyendo la primera y la segunda, siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad, por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre, que riqueza, que Cristo pobre, que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos, que honores, y desear más de ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo. Fíjense, esto es a la altura a donde llegaron los santos, ¿no? Los santos fueron considerados en muchas ocasiones locos, ¿no? Locos por Cristo, hacían locuras por amor. Y esto uno lo puede entender desde el, podemos decir así, ¿no? Desde la dimensión del amor, ¿sí? Y del enamoramiento, ¿no? De cómo funciona y cómo es el enamoramiento. Cuando un corazón está enamorado profundamente enamorado de otra persona, es de cometer locuras. Perdón, es capaz de cometer locuras, quise decir. Es capaz de cometer locuras por amor, ¿no? Ahora bien, si esto pasa en un plano humano, cuánto más en el plano divino, donde el amor de Dios es el que enamora tu corazón y lo va transformando. Y es ese amor de perfección, es ese amor perfecto que no solo te ama, sino que te colma de una manera plena, perfecta, porque el corazón del hombre está hecho para Dios, está hecho para lo infinito y solamente algo infinito puede llenar ese deseo y esa sed que tiene el hombre en su corazón, ¿no? Entonces, imagínense eh, esta necesidad tan imperiosa que tenemos de amor es colmada por Él, por el Señor, y por lo tanto nosotros queremos devolver ese amor de alguna manera, lo queremos devolver y, y bueno, y quiero ser como Cristo, ¿no? Cristo sufrió oprobio, sufrió humillación, lo trataron de loco, lo trataron de eh, todo lo que ustedes imaginan, no todo lo que le sucedió a nuestro Señor, que fue juzgado injustamente, ¿no? Fue muerto en cruz por un juicio injusto, podríamos decir, aunque el Padre lo permitió de esta manera para la salvación de los hombres. Pero elijo entonces vivir como Cristo. ¿Cómo vivió Cristo en este mundo? Cristo eligió la pobreza, Cristo eligió el camino del abajamiento, Cristo eligió el camino del oprobio, de las humillaciones, no buscó los honores, no buscó estar en los primeros puestos, ¿no? Sino que buscó ser el servidor de todos nosotros. El maestro, el rey, se abajó y nos lavó los pies, se hizo esclavo por amor, porque recuerden que lavar los pies lo hacían los esclavos en esa época. Entonces, es muy fuerte esta imagen, ¿no? De un Dios tan maravilloso y de un Dios tan grande, todopoderoso, omnipotente, que se hace hombre, que se hace pequeño, para buscarnos, para venir a buscar lo que estaba perdido, ¿no? Yo vine a buscar lo que estaba perdido, dice Jesús. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y entonces, nuestro deseo debería ser proyectarnos hacia este tercer grado de humildad. No lo hemos alcanzado todavía. Seguramente muchos de los que me están escuchando no lo hemos alcanzado todavía. No sé si alguno lo alcanzó, bendito sea Dios. Pero
por lo general los que son santos no lo ven de esta manera, siempre se ven que les falta, ¿no? Sí, los santos tienen esa característica, que son tan humildes, se abajan tanto que ellos nunca se van a ver a sí mismos como que alcanzaron algo, alcanzaron a Cristo, sino que siempre están en esa carrera de alcanzarlo, ¿no? Y, pero es tanto la locura de amor a la que podemos llegar enamorándonos de Jesús, que vamos a querer ser pobres como Él, que vamos a querer sufrir vituperios, sufrir humillaciones como Él, y estar con Él en la cruz para luego estar con Él en la gloria. Solo por amor, solo por hacer lo que Él hizo, ¿no? Como le pasó a los mártires de los primeros siglos de la Iglesia, que ellos eran gozosos y dichosos por ser llamados al martirio, porque decían y se consideraban privilegiados de pasar por lo mismo que pasó nuestro Señor Jesucristo, de ser perseguidos. Por eso es donde se cumplen las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados, sí, los mansos, ¿no? Bienaventurados los que trabajan por la paz y bienaventurados los que son perseguidos. Bienaventurados los que son perseguidos. Entonces, ellos vivían en plenitud esas bienaventuranzas y por eso con gozo podían entregar sus vidas a Jesucristo, quien los recibió en el reino eterno del Padre y les dio la corona, ¿no? Entonces, este último grado de humildad viene a ser la desmesura del amor apasionado por Cristo, es decir, la desmesura, un amor que no tiene medida, un amor que no tiene comprensión humana y lógica, ¿no? Un amor que te puede llevar a cometer locuras, ¿no? Un amor que te lleva a darlo todo, ¿no? A entregar todo tu corazón, a no medir, a no estar midiendo el tiempo que estás con Él, las cosas que hagas por Él, lo que tengas que decir por Él, lo que tengas que hacer por Él. Y eso se tiene que traducir en una transformación de nuestro corazón, en la manera de relacionarnos con los demás. En la medida que nosotros nos relacionamos con los demás y podemos traducir ese trato que tenemos con el otro siempre desde la humildad, siempre desde la sencillez, ¿no? Desde la apertura de corazón, de saber escuchar al otro, del saber, ¿cómo puedo decir? Del saber siempre perdonar. El corazón que siempre perdona, el corazón que siempre está dispuesto al perdón, es aquel corazón humilde. El corazón soberbio, el corazón que se envanece, que se enaltece a sí mismo, no puede perdonar. Ahí podemos traducir en la relación con el prójimo cómo está nuestra humildad. Podemos hacer como un test de humildad, ¿no? Podemos ver hasta dónde llega nuestra humildad. Muchas veces nos consideramos humildes, pero la primera situación de contradicción ya... Y bueno, es ahí que esas situaciones Dios las permite para que podamos discernir justamente ese ego herido y podamos darnos cuenta, cuánto nos falta, ¿no? Cuánto nos falta por convertirnos, cuánto nos falta por ser como Cristo. Cristo, el más humilde, el más pequeño, ahora en esta Navidad. Y bueno, San Ignacio nos va a dejar una nota, va a decir, así para quien desea alcanzar esta tercera manera de humildad, mucho aprovecha hacer los 3 coloquios de los binarios, que ya eso de los binarios ya lo vimos en otra meditación, que lo tienen aquí en mi canal. Ya dichos, pidiendo que el Señor nuestro le quiera elegir en esta tercera mayor y mejor humildad, para más le imitar y servir, si igual a mayor servicio y alabanza fuere a su divina majestad. Recordemos lo que siempre les vuelvo a recordar y lo vuelvo a decir porque es importante. Si yo no tengo deseos porque uno puede escuchar esto, ¿no? Y decir, no, pero yo no quiero llegar a tanto, yo quiero ser humilde, pero hasta ahí. Pero el Señor, estas maneras de humildad, esta tercera manera de humildad, es un llamado que nos hace a todos los que queremos seguirlo y amarlo, ¿no? Ahora bien, cuando no deseamos esto, pedir desearlo, ¿no? Por eso San Ignacio dice, mucho aprovecha
los 3 coloquios de los binarios, ¿no? 3 coloquios, perdón, de los binarios, y pidiéndole al Señor que me acepte, ¿no? Que me quiera elegir para más le imitar y servir. Pero, dice San Ignacio, si igual o mayor de servicio y alabanza fuera la su divina majestad. Señor, yo no soy lo suficientemente humilde como tú me estás pidiendo, pero yo te pido que me des esa gracia, Señor. Dame la gracia de la humildad. Dame la gracia de ser como tú, Jesús. Dame la gracia, Señor, de poder vivir en esta dimensión mística que vivieron los santos, de que hacían locuras por amor. Porque cuando vivimos esta dimensión de la humildad, hay una característica, hermanos, que es la alegría. Vivimos con un gozo muy profundo en nuestro corazón, porque somos libres, porque ya no depende de la respuesta que me va a dar el otro, no dependemos de la respuesta que nos van a dar los demás para estar tristes o alegres. Nuestro estado de ánimo ya no va a depender de los demás. Si bien es cierto que no, obviamente que nos afecta la relación que tenemos con los demás, especialmente si son personas de la familia cercanas a las que tratamos todos los días y nos vinculamos todos los días, y a veces la convivencia no es fácil, ¿no es cierto? Pero fíjense, nuestras emociones no van a estar determinadas por la respuesta del otro, sino que al estar tan embebidos en Cristo, tan llenos de ese amor, de esa misericordia que nos va transformando, nosotros somos capaces en ese amor que me desborda, porque el amor de Jesucristo siempre es desbordante, ¿no? Cuando lo dejamos, ser capaces de responder desde ahí, ¿no? Desde una gran libertad interior. ¿Qué quiere decir esto? Que no, como dije antes, mis emociones no van a estar determinadas por la respuesta que me da el otro. Y esto es un camino arduo, un camino difícil, y es una gracia que tengo que pedir a nuestro Señor Jesucristo. No es fácil porque estamos combatiendo todos los días con nuestro propio ego. Y es nuestro ego el que sale al encuentro generalmente cuando hay algún altercado, alguna discusión, una reacción de enojo, de ira, de resentimiento, de entredichos, de palabras hirientes, porque siempre es nuestro ego herido el que sale al encuentro del otro. Pero nosotros tenemos que pedirle la gracia a Jesús de que sea Él mismo, Jesucristo, el que salga al encuentro del otro, de poder ver a Cristo en mi hermano, pero también de yo poder ser otro Cristo, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Que estas palabras sean carne en nuestro corazón. Y bueno, que esta próxima Navidad que se acerca, que ya está a las puertas, ¿no? Ya estamos casi en las vísperas de la Navidad, prácticamente. Que sea un momento de gracia, ¿no? Un momento de encuentro con nuestro Señor. Yo te invito a que cuando sean las 12, te acerques al pesebre y mires a nuestro Señor y le digas gracias, Señor, y hagas una oración con tu familia, o cantes unos villancicos alabando a Jesús, o pongas unos villancicos, o puedas rezar alabando y bendiciendo el nombre de Dios como lo hicieron los ángeles, como lo hicieron los pastores, y puedas comprender que el misterio más grande de esta Navidad no está en vos, no está en ese creerte, ¿no? El centro del universo, sino que es mirar a quien es realmente el centro del universo, que es nuestro Señor. Entonces, pero es una gracia que hay que pedirle al Señor. No es fácil, este es un camino, es el camino que nos lleva a la santidad. Por eso me gustaría que medites, yo te propongo meditar en el Magnificat. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Fíjense, el canto del Magnificat es un canto del alma humilde, es un canto del alma pequeña, de los pequeños de este mundo, ¿no? De los Anawin o Anawin, de los que no se creen nada, de las almas pequeñas, de las almas que alaban la misericordia de Dios, de las almas que lo reconocen a Él como el centro, como el único Señor. Por eso María, como era humilde, y como en ella la humildad era perfecta, ella tenía estos 3 grados de perfección, de manera perfecta, plena, completa, ella podía cantar el Magnificat, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán, porque el Señor ensalza a los humildes, y acá se cumplen las palabras de Jesús. El que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Entonces, María nunca se enalteció a sí misma. Ella siempre enalteció y glorificó el nombre de Dios. Y por eso fue capaz de amarlo hasta la locura, ¿no? Hay una canción muy linda que me gustaría cerrar esta meditación del día de hoy con esta canción muy bonita de Pablo Martínez, Hasta la locura. Me vino ahora porque no lo había planeado, pero me parece muy oportuno que la podamos escuchar para cerrar esta meditación. Y ojalá que hermanos queridos, que sea un tiempo de gracia, que sea un tiempo de conversión, que sea un tiempo de transformación interior. Si estás buscando a Jesús, pedirle la gracia de que Él salga a tu encuentro. Él va a salir a tu encuentro. Dedicar más tiempo a la oración, a la contemplación, darte esa oportunidad de encontrarte con Jesús. Que Dios te bendiga y nos estamos encontrando en cualquier otro vivo, otra grabación, otra canción también, ¿por qué no? Bueno, que Dios los bendiga mucho. Voy a poner la canción y ya con esto nos despedimos.